Tras siglos de esclavitud, los israelitas hallaron un jefe que los llevó a Canaán, armados de leyes nuevas y sólida fe en un Dios único. Un día de hacia 1250 a.C., el anciano Moisés subió a una colina del río Jordán y tendió la vista sobre Canaán. Por fin se había cumplido la obra de su vida. Había devuelto a su pueblo a su morada. Bordeada por el Mar Muerto a su izquierda, el Mediterráneo a 80 kilómetros al frente y el Mar de Galilea a 100 kilómetros al norte. Esta era la tierra que los israelitas habían abandonado mucho tiempo atrás, la tierra que le prometió su Dios. En realidad, el número de israelitas que Moisés devolvió a su patria puede que fuera relativamente pequeño, pero para cuando se escribió la dramática historia de su regreso, 300 años más tarde, la heroica narración de la huida de Egipto era parte de la herencia del pueblo y todas las tribus de Canaán se identificaban con ella. Las narraciones bíblicas no siempre concuerdan, y los historiadores modernos, con pocas pruebas a su disposición, discrepan en cuanto al grado de veracidad de la historia. Poca discusión suscitan, no obstante, los hechos básicos relativos a los orígenes de los israelitas y sus viajes. Eran, parece ser, un grupo entre muchos pueblos semíticos que hacia 2500 a.C. se establecieron a lo largo del arco del creciente fértil del cercano Oriente, cuna de las primeras civilizaciones del mundo. Durante algún tiempo, gobernantes semitas procedentes de Canaán, a los que se conocía con el nombre de Hicsos, o pueblos pastores, llegaron a gobernar Egipto. Hacia 1600 a.C. hubo una sequía en Canaán, y Jacob, jefe de los israelitas, llevó a la mayoría de su pueblo a Egipto en busca de alimento y pastos. El monarca los acogió bien, probablemente porque era un faraón hicso, y les permitió asentarse en las llanuras situadas al este del delta del Nilo. Hacia el siglo XV a.C., sin embargo, egipcios nativos habían sustituido a los gobernantes hicsos y su actitud para con los israelitas cambió. La hostilidad hacia los israelitas aumentó por culpa de las crecientes amenazas de los grupos nómadas de Mediterráneo septentrional, los llamados pueblos del mar, que acentuó la inquietud que sentían los egipcios al albergar en su país a un grupo extranjero. El faraón Ramsés II obligó a los israelitas a trabajar como esclavos y decretó que se diera muerte a todos los varones israelitas que nacieran. En este punto se nos presenta el Moisés de la Biblia, cuya madre eludió el edicto ocultando a su hijo en una cesta de junco a orillas del río. Allí, dice la Biblia, lo descubrió la hija del faraón, quien lo crió en palacio como hijo suyo. Tanto si sucedió esto como si no, lo cierto es que Moisés mantuvo estrechas relaciones con la casa real egipcia. Sin embargo, de pequeño le cuidó una niñera israelita, por lo que no perdió nunca los vínculos con su propio pueblo. Requerido por divina revelación, decidió conducir a los israelitas de regreso a su antigua patria. Moisés y su hermano Aarón pidieron incesantemente al faraón que dejasen ir a su pueblo, argumentando que, si no lo hacía, caerían plagas y otros desastres. Convencido al final que tales sucesos eran castigos enviados por el Dios israelita, el faraón permitió a regañadientes que se marcharan. Casi inmediatamente cambió su decisión y envió tropas para detenerlos, pero los israelitas habían desaparecido, quizás en los cañaverales que rodean los lagos que hay entre Suez y la costa. Puede que fuera una añagaza de este género lo que dio origen a la tradicional narración de la fuga a través del Mar Rojo, separadas sus aguas por la divinidad. Nunca se ha identificado la ruta que siguieron los israelitas a través del desierto, quizás por la buena razón de que Moisés evitaría todo contacto con centros de población que pudieran dar cuenta de su avance a los egipcios. Tras huir del delta del Nilo, los israelitas vagaron durante años por el desierto de Sinaí. Víctimas del hambre, la sed y los ataques de tribus hostiles, tenían poco en qué confiar, excepto en su extraordinario jefe, Moisés, y en su firme fe en Dios, que se les aparecía como una columna de fuego de noche y como columna de vapor de día. En algún lugar del desierto, en el monte Sinaí, Moisés, en solitaria comunión con el Dios de Israel, dio forma a los 10 mandamientos básicos y a centenares de otros que regirían la vida de su pueblo. Según la Biblia, muchos israelitas se sintieron angustiados durante la larga ausencia de Moisés, perdieron la fe en su Dios y le pidieron a Aarón que les diera otro. Por lo que Aarón fundió los ornamentos de oro de las mujeres
e hizo con ellos un becerro de oro que el pueblo adoraba. Moisés se llenó de ira cuando volvió y ordenó a los levitas, tribu que había conservado la fe, que mataran a los idólatras. No te olvides y dale un like si te gusta el video. Con el tiempo, Moisés perdonó a los israelitas arrepentidos. Incluso nombró a su hermano Aarón sumo sacerdote. Los 10 mandamientos fueron inscritos y colocados en un tabernáculo portátil, el Arca de la Alianza, que, como pieza principal, entre otros objetos rituales que se transportaban en un templo itinerante, se convirtió en símbolo de creencias, ritos y anhelos comunes. Finalmente, hacia 1250 a.C., los israelitas pusieron fin a sus años, quizás decenios, de marcha por el desierto, templados por el sufrimiento e impulsados por una ardiente ideología religiosa. A medida que se acercaban a Canaán, la tierra prometida en la que manaba leche y miel, según la profecía bíblica, se dispusieron a tomar lo que consideraban por derecho divino. Moisés estaba ya agotado por la edad y los viajes, y aunque pudo vislumbrar la tierra prometida, nunca entró en ella, pero murió sabiendo que había llevado a cabo una gran misión. Había creado los principios de una identidad nacional en su pueblo y convertido en realidad el sueño de una patria nacional.